Neurología es una especialidad que lleva en su formación pues alrededor de 6 años, ¿no? Entonces, de acuerdo a algunos profesores míos decían que la neurología es la hija predilecta de la medicina, porque es tan amplia, tan apasionante y tan, a momentos tan increíble que cada vez más se van conociendo más aspectos y cada vez más va sorprendiendo el sistema nervioso o la neurología como tal. Nosotros estamos diferenciados, ¿no? Dentro de lo que es la escala animal en relación a los otros grupos de animales, porque también nosotros somos animales, nosotros somos parte de esa escala, y los primos más cercanos nuestros serían los primates, no sé, los gorilas, los chimpancés, en fin. Y que de alguna manera ellos tienen cierta similitud con nosotros, pero nosotros la verdad que los aventajamos y por mucho. No entiendo muy bien la razón, pero la verdad que nosotros hemos sido privilegiados dentro de lo que viene a ser la evolución de la escala animal, y eso se debe principal y básicamente al sistema nervioso. Es nuestro sistema nervioso el que ha evolucionado a un punto que ha marcado la diferencia total en relación a los otros animales. Tanto ha marcado la diferencia que a nosotros nos ha hecho seres no solamente pensantes y no solamente racionales, sino también nos ha hecho seres creativos. Solamente colocar los oídos ante la música sinfónica, si a ustedes les gusta la música clásica, entonces hace que algo en nosotros se estremezca, ¿no? O sea, sentimos algo que fácilmente no podemos sentir con otras experiencias. Y eso es obra del hombre, ¿no es cierto? Y eso se debe al sistema nervioso, el poder componer ese tipo de música que realmente parece sacada de fantasía, ¿no? Y que estremece mucho. Lo mismo puede ocurrir o ocurre cuando vemos una pintura o vemos una obra arquitectónica, o tal vez cuando leemos poesía. Entonces son actividades que básicamente están relacionadas con nosotros, ¿no? Con los seres humanos. Eso marca demasiado la diferencia entre los otros seres, el hecho de que nosotros seamos creativos. Y al ser creativos, se lo debemos, nuevamente les digo, al sistema nervioso, al desarrollo, a la evolución del sistema nervioso. Aparte de ser creativos, también somos una mente técnica. O sea, eso que se denominaba el Homo Faber. Va marcando la diferencia. Ahora, más que en otros momentos, ¿no? En otras épocas, la tecnología, cómo va avanzando a pasos pero gigantes, ¿no es cierto? Y a veces lo que se consideraba una fantasía, ahora ya es una realidad. Lo que se consideraba ficción, ahora ya es real. Lo que en un momento estaba, no sé, tal vez descrito como algo fantasioso, hoy ya lo estamos viviendo, ya lo tenemos en nuestras manos, en nuestros hogares. De alguna manera, disfrutando de eso, hemos llegado a alcanzar una capacidad tan grande, y ojo, no ve que no se va a quedar todavía ahí, va a seguir esto avanzando, pero hasta donde hemos llegado ya sorprende y sorprende mucho.
Pero también paradójicamente, a la par que estamos alcanzando niveles tan desarrollados y tan increíbles en lo que es nuestra evolución, nuestro desarrollo, nuestro desempeño, también estamos como que destruyéndonos, estamos haciendo de este sector, de este sitio donde vivimos, un sitio cada vez menos habitable. Y eso también, aunque sea paradójico, ¿no? Se lo debe también al sistema nervioso. El sistema nervioso nos va a permitir entrar en contacto directo con lo que viene a ser la naturaleza como tal, lo que nosotros denominamos medio externo, ¿no? Desde que estamos estudiando fisiología, y permite que a través de ese contacto directo nosotros podamos mantenernos en buenas condiciones. Esa interacción que existe entre lo que es el medio externo y el medio interno se lo debemos al sistema nervioso, a una serie de funciones, a una serie de organización que permite que nosotros, nuestro organismo, nuestro medio interno, los distintos tejidos, órganos, sistemas, aparatos, puedan desarrollar una función común, coordinada, ordenada, y a momentos de alta capacidad, ¿no? En el desarrollo del sistema nervioso, en el caso de nosotros, ha llegado a un nivel en el cual nosotros estamos empezando a trascender en la historia, a trascender en lo histórico, en lo científico, en lo social, bueno, todo nivel. Nosotros manifestamos comportamientos distintos. Durante el mismo día podemos nosotros manifestar distintos comportamientos, distintos estados de ánimo. Podemos estar a un alto nivel de competitividad en un momento y en otro probablemente a un nivel demasiado bajo, ¿no? Donde prácticamente nos caemos, pero luego volvemos a resurgir y podemos llegar a niveles muy elevados de productividad, de competencia, de inteligencia, de esa manifestación que probablemente sea muy nuestra o muy propio de nosotros, ¿no? Lo que viene a ser el cariño, el amor que podemos ir demostrando y que vamos demostrando, ¿no? Conforme vamos desarrollando nuestras actividades. Todo ese complejo de actividades, toda esa complejidad de actividades, pues se la debemos al sistema nervioso. Es increíble, ¿no? Cómo el sistema nervioso empieza a manejar la parte funcional, biológica, pero también la parte conciencial, la parte espiritual. Si queremos analizarlos un poco, pues nosotros supuestamente no solamente somos materia, ¿no? Sino también somos espíritu. Y tratar de entender eso es un tanto así complejo. La parte material la conocemos, bueno, al menos en la parte médica ya conocemos mucho de cómo está organizado nuestro cuerpo, nuestro organismo, ¿no? Pero la parte espiritual, trascendiendo, yendo hacia la metafísica como tal, todavía no entendemos muchas cosas. Suponemos varias, pero no entendemos todas. Y ahí sigue metido el sistema nervioso, porque también el sistema nervioso es inquieto. No, no está contento. Hay una intención continua
permanente, constante, de querer conocer más, de querer dar respuestas a una serie de preguntas o cuestionamientos que todo el tiempo van surgiendo. Somos una mente inquieta. Somos seres que nunca nos quedamos quietos porque tenemos esa necesidad de seguir avanzando, conociendo, descubriendo, dando respuestas, trascendiendo. Y eso marca también la diferencia, ¿no? En relación a otros animales. Y todo eso increíblemente lo debemos al sistema nervioso. Todo. Entonces, eso es lo que vamos ahora a enfocar. Vamos a empezar a identificar. Vamos a empezar viendo desde lo más básico y vamos a intentar llegar a lo probablemente más complejo. Es difícil en el poco tiempo que tenemos, pero vamos a intentar, por lo menos, abarcar lo más sustancial e importante del sistema nervioso. Desde ya el sistema nervioso, otra vez les digo, no es pasión total. Ustedes nomás se han debido dar cuenta, si es que lo han hecho con el interés necesario, se han debido dar cuenta que cuando han empezado a hacer sus mapas, han empezado a estructurar sus mapas, han empezado a descubrir momentos muy complejos, ¿no? En su estructura. Componentes, niveles dentro de la estructura del sistema nervioso que eran mucho más complejos que otros. Entonces, su estructura del sistema nervioso marca complejidad. No es fácil. Pero ya cuando todo eso concatenamos desde el punto de vista funcional, parece que el sistema nervioso fuese muy sencillo, muy fácil. Es un sistema complejo y a la vez también fácil. Parece contradictorio, pero se van a ir dando cuenta ustedes conforme vayamos desarrollando los distintos temas. Y para eso el sistema nervioso está organizado. Y su nivel de organización es un nivel que tiene que responder no solamente al sistema nervioso, sino a los otros sistemas, porque el sistema nervioso controla, regula, verifica la actividad de los otros sistemas. Entonces tiene que tener una organización que permita pues hacer ese control y además poder funcionar de forma autónoma, con una probable autorregulación, con un control de su función. Entonces el sistema nervioso inmiscuye una serie de situaciones, unas complejas, otras menos complejas y otras a veces fáciles, sencillas. A partir de lo que viene a ser la organización, primero, anatómica del sistema nervioso, es lo que ustedes han ido trazando, ¿no? En sus mapas conceptuales, donde hemos identificado dos segmentos grandes, importantes del sistema nervioso, ¿no es cierto? Lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ya vamos marcando una tendencia de organizarse para poder a la vez organizar a los otros sistemas. Un segundito. Bueno, entonces ese sistema nervioso central que está conformado por lo que es la médula espinal y el encéfalo, esta división va también en relación directa con la evolución del sistema nervioso, ¿no? Hemos empezado de la cola para llegar a la cabeza. La cola vendría a ser la médula espinal. Y la cabeza está dentro de lo que es el encéfalo, o sea, el nivel superior,
de la evolución del sistema nervioso. Existen animales inferiores que solamente se quedaron en la cola, o sea, solamente son médula espinal. Y algunos todavía vestigios de médula espinal, pero que pueden vivir, ¿no? A partir de reacciones reflejas nada más. En cambio, nosotros nos hemos ido estructurando, evolucionando y marcando una total diferencia, porque dentro de esta organización que estamos empezando a identificar, el sistema nervioso en nosotros ha llegado a modificar ciertas estructuras que también a la vez hacen que nosotros podamos tener cierto dominio sobre los otros seres. Ahora, toda esa estructura que ustedes la han diseñado, la han colocado en sus mapas conceptuales, funciona de una manera bien simple, ¿no? Tiene que haber una correlación entre lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces, el sistema nervioso periférico está constituido básicamente por lo que son los nervios, ¿no? Toda la cantidad inmensa de nervios que recorren nuestro cuerpo, ¿no? Y que tienen que coordinar prácticamente todas las funciones con el sistema nervioso central. Entonces, ese sistema nervioso, que también tiene cierta complejidad en su organización, desde el punto de vista funcional es bien sencillo, ¿no? Solamente se requiere de una comunicación entre ese sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central a través de los nervios, ¿no? Que luego vamos a analizar qué es un nervio. Y todo ese caudal de información que se va recibiendo tiene que integrarse al sistema nervioso central. Y una vez que se integra, el sistema nervioso central elabora una respuesta. Y esa respuesta la va a expresar, la va a manifestar también por el sistema nervioso periférico. Entonces se forman dos sistemas. Un sistema aferente, que es el que se integra al sistema nervioso central, y un sistema eferente que sale del sistema nervioso central como respuesta a una cantidad y variedad de estímulos que el sistema nervioso va percibiendo continuamente. Y esa manera de emitir una respuesta inclusive está organizada de una manera tal que nosotros tenemos control en una parte y en otra parte no tenemos ningún tipo de control. Actúa así, entre comillas, automáticamente. Y esa parte donde nosotros no tenemos control es la que básicamente nos permite vivir. Y ese otro segmento donde nosotros tenemos control nos permite relacionarnos, comunicarnos con el medio externo y entre nosotros también. Entonces ahí ya también se va marcando una serie de diferencias en lo que es la comunicación, en lo que es la relación que existen entre las personas, o entre la persona y la naturaleza, o el medio ambiente, o el medio externo. Y ese segmento que es autónomo, donde nosotros no tenemos control, permite que podamos desarrollar o podamos concentrar nuestras actividades superiores sin la necesidad de estar verificando continuamente qué está ocurriendo con esos sistemas o con esos órganos que nos permiten mantenernos vivos. Ustedes en este momento, desde que hemos empezado la clase, lo más probable es que no saben cuántas veces han respirado, o cuántas veces ha latido su corazón, o con qué presión arterial han empezado la clase y con qué presión están ahora. Nada de eso
controlamos conscientemente nosotros, pero el sistema nervioso sí. Va haciendo un control continuo. No sé ustedes en qué posición estarán ahora, ¿no? Si están sentados, lo más probable. En un momento van a cambiar de posición y ustedes no se van a dar probablemente cuenta. Y van a cambiar de posición porque el sistema nervioso está detectando algunas alteraciones en los sectores que están ustedes apoyados, por ejemplo, ¿no? O si están con las manos en una posición, pónganle, están cruzadas. Va a haber un momento en que eso automáticamente va a cambiar, porque es una posición que ya empieza a provocar daño. Pero de eso nosotros no nos damos ni cuenta, simple y llanamente lo realizamos. Pero sí nos damos cuenta, por ejemplo, cuando comemos, ¿no? De los sabores, de los aromas. Nos damos cuenta de lo que escuchamos, de lo que ustedes están ahora escuchando, y seguramente o probablemente están ustedes empezando a conocer, entonces su sistema nervioso está empezando a marcar una función diferente, pero ya más consciente. Están empezando a aprender y ese aprendizaje luego va a tener una respuesta que va a empezar a hacer que ustedes ya piensen de distinta manera. Lo que ahora están captando, lo más probable y seguro es que ya lo sabían, no en su totalidad, pero ya tenían un previo contacto de lo que les estoy hablando. Y la información nueva que están recibiendo, entonces eso ya va a tener mayor significado en su conocimiento. Y en base a eso van a empezar a aprender muchas otras cosas más. Entonces así el sistema nervioso, así es, así empieza a desarrollar, así empieza a madurar, así empieza a fortalecerse, a partir de conocimientos previos, experiencias previas, para luego empezar a hacer o marcar actividades ya diferentes, que, como les decía hace un momento, trascienden o pueden trascender. Ahora, esa organización tan simple, desde el punto de vista funcional, pues es mucho más compleja desde el punto de vista anatómico, ¿no? O estructural, porque lo que les estoy mostrando en ese esquema es algo simple, muy simple. Es una organización de ida y vuelta, con un sector que hace como de toma de decisiones y nada más, ¿sí? Entonces, esa organización permite que se vayan diferenciando una serie de órganos que son parte, ¿no?, del sistema nervioso, y que se van a empezar también a la vez a especializar en algo, a poder coordinar de forma más adecuada ciertas actividades que puedan organizarse de tal manera que una parte se dedique solamente a, por ejemplo, controlar la actividad del corazón, y otra parte, otro segmento que se dedique solamente a controlar, digamos, la actividad de los pulmones, del sistema respiratorio, otros de los vasos sanguíneos, otras, no sé, digamos, de las glándulas, por decir, de las glándulas salivales, ¿no?, que hemos visto en el anterior segmento. Entonces ya se organiza de tal manera que a través de la información que recibe va a empezar a activar sectores que necesitan una respuesta para nuestro organismo. Y empezamos a marcar esa organización compleja y simple y compleja. El sistema nervioso funciona con una serie de estímulos o experiencias que todo el tiempo continuamente va recibiendo. Va recibiendo del medio externo y también del medio interno, ¿sí? Pues para eso va a distribuir una serie de, vamos a decir, sensores
o receptores que van a ir captando toda esa variedad de estímulos o de información o de experiencias, como gusten, y las van a empezar a enviar, a agrupar y enviar hacia el sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso central va a empezar a esa información a cobrar o a tomar sentido o fuerza y se va a empezar a elaborar una respuesta. El sistema nervioso central es el que toma las decisiones y a través de esas decisiones que se toman se emite una respuesta y esa respuesta va a permitir que primero nos mantengamos vivos, o sea que los órganos que nos permiten mantenernos vivos, o sea los que nos permiten subsistir, no modifiquen su actividad en lo posible. Y además permite que otros órganos que no precisamente nos sirven para subsistir ya puedan concentrar su actividad en otras cosas. Y nosotros empezar ya con eso a sacar mayor provecho de lo que estamos haciendo, o sea, de nuestra existencia como tal. Ahora, podemos, ¿no?, para entender un poco más al sistema nervioso, compararlo con una computadora. Creo que todos tienen una computadora, ¿no? Ya creo que nadie dejó de tener una computadora hoy en día, porque el celular en nuestras manos es una computadora. Y si ustedes tienen una computadora, no sé, en la casa, una de escritorio, o tal vez tienen una laptop, no sé, va a seguir la misma lógica que sigue el sistema nervioso para funcionar. Por eso nosotros podemos comparar al sistema nervioso con una computadora. Y una computadora ha marcado, ¿no?, la diferencia en las actividades que realizamos. Una computadora ya nos da la oportunidad de poder realizar múltiples actividades y en tiempos muy reducidos, ¿no?, casi instantáneos. Por ejemplo, yo estoy utilizando una computadora, ¿no?, para dar la clase. Esto antes no se podría, ¿no?, por nada. Tendríamos que estar en la universidad para poder hacer la clase. Gracias a las computadoras, o mejor, al sistema nervioso, se han podido diseñar estos instrumentos, vamos a decir, que agilizan y permiten que nuestra vida se pueda simplificar de alguna manera. Ahora, ¿cómo funciona una computadora? Es muy parecido a lo que les acabo de explicar en relación a la organización del sistema nervioso, ¿no? Una computadora va a recibir información. Generalmente recibe información a través del teclado, ¿no? Ese es su terminal o su mecanismo para poder abastecerse de información. Y toda esa información que se introduce a través del teclado, vamos a decir, va a llegar a la unidad central de proceso, ¿no?, que vendría a ser algo así como el sistema nervioso central. El teclado, el sistema nervioso periférico, está enviando una serie de mensajes hacia la unidad central de proceso, ¿no?, o sea, el CPU, la parte noble, importante de la computadora, ¿no? Entonces envía señales, ¿sí? Y esas señales que envía, o esa información que envía, luego va a sufrir una modificación, o mejor, una toma de decisión. Lo que están viendo ustedes son algoritmos, ¿no?, que utiliza la computadora para poder desarrollar las distintas y múltiples actividades que se le encomiendan, ¿no? Entonces, llegan las señales, ese rombo que están viendo ustedes significa dentro de lo que es los algoritmos, ¿no es cierto? Toma de decisiones, sí, no. Toma de decisiones lógicas, sí, no. Entonces, en base a eso, luego la CPU, la unidad central de proceso de la computadora, emite una respuesta, ¿sí?
Entonces va a empezar a sacar una respuesta. ¿Y por dónde? Puede ser por la pantalla, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros vemos visualmente los resultados. Si tal vez he puesto en la computadora que me lo multiplique por decirles, no sé, 1000 por 3000, por decirlo, ¿no? Entonces, he colocado los números y tras apretar una tecla he obtenido el resultado así en fracción de segundos, ¿no es cierto? Entonces, eso yo lo puedo visualizar en la pantalla, el resultado. Pero si no tengo pantalla, pues puedo utilizar, no sé, otra terminal, ¿no? Por ejemplo, una impresora, directamente que me lo imprima el resultado. Y si no tengo una impresora, puedo utilizar, no sé, digamos, una memoria externa, ¿no? Una memoria USB, por decirlo. Entonces, igual voy a obtener el resultado ahí, ¿sí? O incluso lo puedo conectar a mi computadora, digo, a mi celular, ¿no? Y de igual manera voy a obtener el resultado. Entonces, son distintos medios por donde se obtiene el resultado. Igual pasa en nuestro organismo, ¿no? Las respuestas que se van a generar en el sistema nervioso central van a manifestarse por distintas, vamos a decir, terminales, ¿no? Pueden ser los miembros superiores, inferiores, no sé, puede ser el corazón, puede ser, no sé, el hígado, los riñones, que van a empezar a modificar sus funciones, ¿no es cierto? Entonces, tenemos múltiples terminales que van a responder a lo que el sistema nervioso central eh, ha elaborado, ¿no? Como respuesta. Entonces, ustedes están viendo en la imagen cómo no esa vía eferente, esa que está llevando la respuesta, se va a dividir en dos terminales importantes, ¿no? Uno es el sistema nervioso autónomo y otro es el sistema nervioso somático motor. Uno es involuntario, el otro es voluntario. El involuntario, como les decía, ¿no? Va a regular básicamente todo lo que está en relación con la supervivencia o con la subsistencia de nuestro organismo. En cambio, el voluntario ya va a poder hacer que nosotros decidamos qué acción queremos tomar. Entonces ya, si entre comillas, nos hace un poco más libres de poder desarrollar nuestras actividades. Y toda esa actividad luego va a tener su resultado final, ¿no? Entonces, igual en la computadora ocurre eso. Ahora, algo más, ¿no? En la computadora ustedes, digamos, hacen un trabajo, una tarea, y lo pueden guardar, ¿no es cierto? Y va a estar guardado en el sistema, digo, en la unidad central de proceso. Y ahí va a permanecer. Cuando queremos otra vez utilizar, vamos, buscamos el archivo y lo sacamos, lo obtenemos otra vez, ¿no es cierto? En el sistema nervioso ocurre algo parecido. Entonces, lo que vamos aprendiendo se va guardando. Pero no es como en la computadora, ¿no? En la computadora se guarda y listo. Cuando lo necesitamos, lo obtenemos. En el sistema nervioso no solo se guarda, sino que esa información se procesa. Y esa información trasciende, esa información cambia. Esa información ya cobra sentido. Esa información nos permite aprender, conocer, saber. Ahora, las computadoras, ¿qué capacidad tienen para almacenar? O sea, ¿cuál es su memoria? Estamos hablando de su memoria interna, ¿no? No de su RAM, sino de su memoria interna. ¿De cuánto vienen las computadoras hoy en día? ¿Saben? 1 tera, ¿no? No, ahora ya hay computadores de 4 teras, de 2 teras. Y 1 tera es una capacidad de información altamente suficiente, les puedo decir, para ustedes en toda su carrera profesional, o sea, en toda su formación. Tal vez ni eso, ¿no? Todavía les va a seguir sobrando espacio para seguir guardando información. 1 tera. ¿Qué serán? Pues 2 teras, 3 teras, no sé. Si entregan las tareas como entregan, entonces creo que ni 1/4 tera van a utilizar en toda su vida profesional, o de formación, perdón.
Un tera, ¿de qué capacidad estamos hablando? Es una capacidad de 1024 gigas, ¿no? Gigabytes. Y un giga, 1024 megabytes, ¿no es cierto? Y bueno, así vamos viendo la capacidad que tiene la computadora de almacenar. Un byte equivale a un signo, ¿no? Puede ser una letra, un número. Y cuando han empezado a surgir las primeras computadoras, eh, lo máximo que se alcanzaban eran los megabytes, ¿no? O sea, 1024 bytes. Y paulatinamente han ido subiendo esa capacidad, porque también ha ido subiendo más la exigencia de las computadoras en relación a su calidad tecnológica, ¿no? Ahora, hablar de un tera es, pues, hablar de una capacidad enorme, terriblemente enorme. Yo, por ejemplo, almaceno información. Miren, no sé cuántos libros tengo digitales, pero sigo teniendo espacio para seguir almacenando algo más. Y también almaceno sus tareas de ustedes. Y sigo teniendo espacio. Y tengo información relacionada con la carrera, relacionada con la profesión, en fin. Y sigo teniendo espacio. ¿Y cuál será la capacidad del cerebro, no? Porque prácticamente es ahí donde se va a guardar la información. ¿Cuántos teras tendrá el cerebro, no? Entonces la capacidad del cerebro, si quieren, del sistema nervioso, en relación a las computadoras, pues, a ver, las computadoras casi no significan nada a la capacidad que tiene el cerebro. Decían algunos que eh, la capacidad del cerebro es como la cantidad de estrellas que hay en el universo. ¿Y cuántas estrellas hay? ¡Ja! Infinita prácticamente, ¿no? Infinita la cantidad. Entonces así se considera al cerebro, infinito en su capacidad. Nuevamente les digo, ¿no? El sistema nervioso, el cerebro, no solamente almacena y guarda información, sino que esa información la procesa y le da sentido. Y eso es el sentido de muchas personas de vida que tienen. Nosotros, algunos, no sé cuántos, pero son capaces de recordar incluso desde el momento en que están naciendo. ¿Y en qué momento pues ya dejará de poder almacenarse? Cuando ya entramos a la tercera edad, tal vez. Se ha visto que no, el cerebro prácticamente es incansable. La genialidad de los genios, valga la redundancia, de muchos de ellos, se ha visto manifestada durante la tercera edad. Vean, no sé, a ver, a Darwin, mmm, no sé, eh, a ver, ¿a quién más podemos nombrar? Se me vino de la cabeza. Einstein, eh, Galileo, eh, uh, bueno, muchísimos más, genios que se han manifestado como tal durante la tercera edad. ¿Qué significaba eso? Que su cerebro estaba en una completa manifestación de actividad plena, ¿no? Sin restricciones, trascendiendo. Entonces han sido momentos de genialidad
durante la última etapa de su vida, ¿no? Obviamente que también hay genios a edades tempranas, ¿no? Por ejemplo, Mozart, dentro de la música, su genialidad se manifestó durante su niñez. Entonces la genialidad del cerebro no tiene edad, se dice que no tiene principio, tampoco fin, que el cerebro no se cansa, porque el cerebro no es músculo, y que en la medida que nosotros le demos la oportunidad, el cerebro va a seguir creciendo, va a seguir desarrollando. Ahora, ¿hay evidencia de eso? Pues de la evolución del cerebro, sí, hay evidencia. Si ustedes se fijan cómo son sus frentes, a ver, fíjense, sus frentes de ustedes tienen cierta convexidad. Si miran igual, ¿no? De un chimpancé o de, no sé, de un gorila, si quieren, su frente, van a ver que es plana. No tiene convexidad, no es convexa. Entonces eso es también evidencia de que nuestro cerebro sigue evolucionando, sigue desarrollando, que el cráneo, o sea, los huesos del cráneo, ya no la pueden contener en su totalidad, entonces significa que los huesos se van a ir adaptando a la evolución, al desarrollo, al crecimiento del cerebro. Algunos, claro, tienen cerebros de mono, ¿no ve? No desarrollan porque no quieren, pero hay otros que son cabezones, ¿no es cierto? Entonces ya están marcando la diferencia como tal. Entonces son evidencias de que el sistema nervioso todavía sigue desarrollando, sigue en evolución. E incluso, ¿no? El comportamiento como tal, que también marca la diferencia de nuestro sistema nervioso, ¿no es cierto? Se dice que las personas que están evolucionando mejor o están mejor evolucionadas si quieren, son las personas que, por ejemplo, buscan una pareja en su vida. No necesitan de varias parejas, ¿no? Como algunos machos hacen, ¿no ven? En escala animal, se acopulan y nada más. Pero se ha visto que las mentes, los cerebros más evolucionados, a través de lo que es el razonamiento y otras posturas más, como el amor, el cariño y demás, solamente basta con una pareja para poder formar un núcleo familiar estable, fuerte, sólido, que también pueda trascender. Eso también, ¿no? De acuerdo a investigaciones que se han hecho, se va notando, ¿no? Que las personas más maduras son las que mejor están evolucionando. Pues sigue viendo todavía evidencia de que el sistema nervioso, sobre todo el cerebro, estoy hablando del cerebro, ¿no? Porque es la parte que más ha evolucionado, todavía sigue evolucionando en nosotros. Y su capacidad todavía no se la conoce al 100%. Se conoce mucho, pero no al 100%. Se piensa que solamente se conoce, no sé, algunos decían hasta un 10%, 20% de la capacidad del cerebro. Pero parece que no es así. Se conoce mucho, mucho más que eso. Pero no se conoce todavía en su totalidad. Porque el cerebro tiene la capacidad de hacer cosas que a veces, como les decía, ¿no? Solamente parece fantasía, pero es real. Entonces vean, ¿no? La computadora más sofisticada, la más sofisticada, o sea, es que tiene la NASA, qué sé yo, no se compara a un cerebro. El cerebro es increíblemente infinito. Su capacidad es casi ilimitada. Solamente la limitamos nosotros. Porque después siempre está dispuesta o siempre está dispuesto el cerebro a querer conocer más, a querer explicar más cosas, a tratar de mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros, hacer de nosotros personas de bien. Eso ya depende de la voluntad de cada uno. Y miren, como hemos visto, ¿no? Fíjense, en esta organización del cerebro que la hemos comparado con una computadora,
hemos visto que hay una señal de ingreso, ¿no es cierto? O sea, una vía aferente. Tenemos una unidad central de proceso, o sea, el sistema nervioso central, y tenemos una unidad de salida, la vía eferente. Eso, ¿no? Ingresa, se procesa la información y sale una respuesta. Así de simple y sencilla es la actividad del sistema nervioso, ¿no ve? Pero para que ocurra esto tiene que haber una serie de estructuras ya más complejas, ¿no? Sí, pero la lógica es esa. Señal de ingreso, procesamiento, señal de salida. Todo el sistema nervioso en su complejidad básicamente funciona así. Ahora, la neurona, que es la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso, funciona así. Tiene una señal de ingreso, tiene una señal que integra y tiene una señal de salida. O sea, miren, todo lo que el sistema nervioso en su conjunto realiza, una sola neurona lo realiza. Por eso es la unidad anatómica y funcional. Por eso conocer la neurona, cómo funciona y cómo inclusive está estructurada, hace que nosotros tengamos ya un panorama general de todo lo que significa el sistema nervioso en su conjunto. Por eso es que vamos a empezar estudiando a la neurona, ¿sí? Esta unidad, porque esta unidad es la que representa en su conjunto todo lo que es el sistema nervioso. Y la neurona pues es una célula como las otras, no tiene prácticamente todo lo que las otras células tienen, solamente que ha diferenciado algunas estructuras y las ha especializado en una actividad solamente. Y gracias a eso, toda la lógica del sistema nervioso empieza a funcionar en toda su complejidad. Es igual que una computadora. Una computadora te hace cosas increíbles en fracciones de segundos, ¿sí? Depende cuánto y cómo la sepas manejar, pero la lógica es simple, ¿no? Unidad de ingreso, unidad de procesamiento, unidad de salida. Nada más. Ya. Ahora, ¿cómo se organiza el sistema nervioso? ¿Cómo es que ha empezado a... Esta organización también es parte de la evolución que ha ido teniendo el sistema nervioso. Como os he dicho, ¿no? Todo empezó en la cola. Algunos seres se han quedado ahí, solamente en la cola. Y algunos han llegado al siguiente nivel y se quedaron ahí. Y otros han subido a un tercer nivel. Y nosotros estamos en este tercer nivel, pero en franco ascenso se puede decir. Entonces, en el sistema nervioso central vamos a distinguir el nivel medular, que a la parte más inferior se puede decir del sistema nervioso. ¿Sí? Este nivel medular, como su nombre indica, ¿no? Está integrado principal y básicamente por la médula espinal. Ahora, ¿para qué está diseñada la médula? ¿Qué permite la médula? La médula va a permitir la motricidad del movimiento. El hecho de que nosotros podamos desplazarnos a un sitio u otro sitio. Ese nivel medular va a permitir la integración de reflejos. El primer nivel, el nivel medular, sirve para que pueda, primero que nada, poder hacer que nosotros podamos movilizarnos, o sea, mantener la motricidad para poder entrar en contacto mejor con lo que es el medio externo. Además, a este nivel también se van a activar, o se van a sellar, mejor, reflejos antigravitatorios que nos permiten a nosotros mantenernos en bipedestación. O sea, eso también marcó la diferencia en nosotros, ¿no? Nosotros somos animales que podemos sostenernos en dos miembros, somos bípedos, y eso nos da todavía la facilidad y la oportunidad de que podamos utilizar los otros dos miembros para hacer otras actividades. En cambio, los otros animales, incluyendo los primates, utilizan los cuatro miembros prácticamente para desplazarse, ¿no? Inclusive algunos apéndices más como la cola. Nosotros hemos marcado también dentro de la evolución
esa diferencia de poder ser bípedos y tener esa facilidad de poder utilizar los otros miembros para poder realizar también actividades que van en pro del desarrollo del sistema nervioso y de nosotros también, ¿no? Luego también este nivel medular permite cerrar reflejos, por ejemplo, a ver, de lo que hemos visto, el reflejo de la defecación, por ejemplo, ¿no? Se cierra con un circuito que va desde lo que es el recto hacia la médula espinal, hacia la región sacra, y se cierra, ¿no? Para que se pueda activar ese acto de la defecación, igual de la micción. Entonces, es parte también de lo que se requiere para poder vivir, ¿no? O sea, eliminar elementos tóxicos del cuerpo. Entonces, este nivel medular nos va a permitir también o nos va a facilitar esa actividad, ¿sí? Entonces, básicamente, el nivel medular está diseñado para que nosotros podamos entrar en contacto directo, movilizarnos a través de lo que viene a ser el medio externo, nivel medular. Muy, como decirles, muy elemental en lo que viene a ser su función. Luego nos vamos al siguiente nivel. Entonces ya entramos al nivel encefálico inferior o nivel subcortical. Este nivel ya también marca la diferencia porque es un nivel que nos permite subsistir. Ya han llegado también a este nivel una cantidad importante de animales inferiores todavía, pero que les permite subsistir, ¿sí? Ahora, este nivel subcortical o encefálico inferior está conformado por lo que viene a ser el tallo cerebral, ¿sí? Además del diencéfalo. Entonces, dos estructuras que son importantes para que nosotros podamos subsistir. Si hablamos de el tallo cerebral, hablamos en otras palabras del bulbo, de la protuberancia y del mesencéfalo, ¿no? Y si hablamos del diencéfalo, hablamos sobre todo del hipotálamo y el tálamo. A eso también se va a agregar como parte de este nivel el cerebelo y los núcleos basales que están ya prácticamente en dirección a lo que es el cerebro. Ahora, este nivel, el nivel subcortical, nos permite pues mantener en regular actividad lo que viene a ser la respiración, importante para vivir, ¿no? O sea, si no respiramos nos morimos. Entonces a este nivel se controla esa actividad, la actividad respiratoria. También la presión arterial, o sea, aquí está el centro vasomotor, que va a permitir que los vasos sanguíneos, a través de esta actividad, de este enlace, puedan mantener una presión arterial adecuada, ¿sí? Acá también tenemos sitios donde podemos controlar la actividad del corazón. Acá se activan los reflejos para alimentarnos, ¿no? O sea, lo que es la masticación. Acá también ya empiezan a manifestarse lo que son las manifestaciones del comportamiento. Por ejemplo, la ira, el dolor, el placer, ya empiezan a manifestarse a este nivel, ¿no? Principalmente relacionados con lo que viene a ser el diencéfalo, ¿no? El diencéfalo, a través de lo que es el hipotálamo, ya viene a ser como el centro homeostático de nuestro cuerpo, ¿no? A ese nivel se encuentran, por ejemplo, a ver, el área de la temperatura, ¿no? El termostato biológico que hemos visto el anterior semestre, ¿no es cierto? También se encuentra a ese nivel, por ejemplo, a ver, el área del hambre, el área de la sed, el área de la saciedad, o los centros, si quieren, ¿no? Centro del hambre, de la saciedad. Entonces ya son centros que son importantes para que también, ¿no?, mantengamos una buena homeostasis. Y a eso se suma también esa necesidad de continuar con la especie. Por eso también se encuentra este nivel
esos deseos del impulso, la respuesta sexual, el dolor, sobre todo manifestado a nivel del tálamo, las manifestaciones de emociones extremas, ¿no? Por ejemplo, la ira, ¿sí? Entonces se van a encontrar focalizadas en el nivel subcortical o encefálico inferior. Y luego ya vamos al nivel que marcó la diferencia en nosotros, ¿no? El nivel encefálico superior o el nivel cortical. Este nivel es prácticamente el cerebro como tal, ¿sí? Y el cerebro es lo que nos marca la diferencia. El cerebro, el nuestro supuestamente no es tan complejo, tan desarrollado como otros animales, por ejemplo los delfines, pero marca en nosotros la diferencia porque, como les decía hace un momento, ¿no? Nos hace seres creadores. Los delfines probablemente sean más inteligentes que nosotros, pero no son creativos o creadores como nosotros, ¿sí? En este nivel ya pues se marca la diferencia del comportamiento de nosotros. Este nivel se va a guardar toda la memoria que utilizamos para vivir, ¿no? A este nivel se van a marcar las diferencias de la precisión, por ejemplo, en los movimientos, en la detección de los distintos estímulos, en la respuesta adecuada a los distintos estímulos. Este nivel coordina y es más, ¿no? Como que regula a los niveles inferiores, o sea, al subcortical y al medular. Acá se encuentran los centros importantes y básicos que marcan la diferencia, ¿no? Entre nosotros. Por ejemplo, el hablar, ¿no? Solamente nosotros hablamos, ¿no? O sea, es nuestra manera de comunicarnos, pero es más, ¿cómo decirles? Como que más precisa en relación a los otros seres vivos, ¿no? Que también se comunican, pero no por la palabra, ¿no? Nosotros nos comunicamos por la palabra, por la escritura. Entonces, esos signos que hemos aprendido a diseñar cobran importancia cuando tenemos que descifrarlos, ¿sí? Inclusive lo que están ustedes utilizando ahora, el oído, ¿no? La audición. Que todo lo que yo les estoy indicando, hablando, ustedes lo están primero decodificando, están captando. Y luego su cerebro está empezando a procesar esa información, la va a guardar, pero la va a guardar en sitios donde ustedes ya tenían previo conocimiento. Entonces, lo que van a aprender va a tener más significado, va a ser un aprendizaje significativo. Entonces, se va realizando una serie de conexiones complejas, pero que marcan la diferencia. Y este es el nivel que marca la diferencia, el nivel cortical, ¿no? Por la multitud y variedad de funciones o actividades que va a desarrollar, ¿sí? Inclusive este nivel no se lo conoce, no se lo ha explorado todavía al 100%, no se sabe exactamente al 100% cómo es que funciona. No sé si han escuchado hablar de esas personas que tienen la capacidad de mover objetos con la mente, ¿no? ¿Eso será cierto o no será cierto? Supuestamente manejan otro tipo de energías, ¿no? Y lo más probable es que sí es cierto. Pero cómo lo hacen, eso todavía no está del todo dilucidado, ¿sí? Hay otros que pueden ver el futuro, ¿no es cierto? Y no estoy hablando de los charlatanes, pero no hay personas que tienen esa capacidad de poder ver lo que va a ocurrir más adelante. Y eso también es actividad del cerebro. Ahora, ¿cómo lo hacen? Todavía no se conoce bien esa capacidad, pero se sabe que sí se puede hacer, ¿no? O sea, ya no solamente se hablan de actividades biológicas como tal, ¿no? Sino que se trasciende, o sea, va más allá de la física, nos vamos a la metafísica para poder empezar a entender esas otras manifestaciones que tiene el cerebro. O sea, es algo todavía no del todo aclarado, pero ya se tienen ciertas pautas, ¿no? A través de conexiones energéticas, ¿sí? Porque el cerebro utiliza mucha energía, eso sí, mucha energía. Vamos a ver cómo hace eso más adelante. Entonces, estos tres niveles son los niveles básicos, importantes y fundamentales para entender la organización del sistema nervioso central
Y no se olvide, ¿no?, que este sistema nervioso central es el que va a coordinar luego la actividad con el sistema nervioso periférico, o mejor, a través del sistema nervioso periférico, coordinar la actividad de los otros sistemas, de los otros órganos, ¿sí?, de los otros tejidos. Entonces, por eso es importante conocer cómo está organizado el sistema nervioso central. Ahora, a través de esa organización se van a empezar pues a formar circuitos de comunicación que van desde la parte periférica. Estamos viendo, ¿no?, ese circuito, que también vamos a denominar el eje somatosensitivo. Se empiezan a formar circuitos que van a llevar información desde la periferia, desde el medio externo, hacia el sistema nervioso central, siguiendo los trayectos que pueden iniciarse en la médula y terminar en el cerebro, ¿no?, atravesando por esos tres niveles, ¿no?, el nivel medular, el subcortical y el cortical, ¿sí? Y empiezan a realizarse una serie de conexiones para que las actividades, las decisiones sean más precisas, sean más trascendentes. Y esa serie de conexiones son las que ustedes han ido de alguna manera mencionando en sus mapas conceptuales, que vamos a ir viendo también ahora, conforme vayamos desarrollando los temas que vienen. Entonces, una serie de conexiones que son de ida, vamos a decir, ¿no?, que van a llegar hasta el cerebro, y que del cerebro van a también a bajar como una respuesta para formar lo que viene a ser la vía eferente, ¿no? Esa vía eferente que, como les decía hace un momento, está relacionado principalmente con lo que es el movimiento. Podemos denominar también el eje motor esquelético, el que responde a nuestra voluntad, pero también no se olviden que hay otro nivel, otro tipo de organización, al cual no responde a nuestra voluntad, ¿sí? Entonces, así como se organiza el sistema nervioso, a la vez, ¿no?, haciendo una coordinación entre lo que recibe como información y lo que va a elaborar como respuesta. Y bueno, otra vez, ¿no?, juega un papel importante, trascendente, fundamental, la neurona, porque la neurona es la unidad fundamental, es la unidad anatómica y fisiológica del sistema nervioso. Ahora, les voy a dar una tarea que la vamos a desarrollar una vez que terminemos esto de la presentación de la anatomía funcional del sistema nervioso y nos estemos abocando ya en sí a la neurona. A ver, una pregunta les hago. ¿La neurona se podrá reparar, se regenerará? No, doctor. ¿La neurona podrá reproducirse? Tampoco, doctor. Tampoco, ¿no ve? Pero eso es lo que se creía. Hoy en día hay evidencia que la neurona se reproduce y la neurona se regenera. Primero, ha empezado a haber evidencia fuerte, seria, de que la neurona se regenera. Cuando se lesiona es capaz de regenerarse. Eso se denomina regeneración neuronal. Y ustedes van a buscar artículos, eso va a ser por grupo, ¿listo? Artículos sobre regeneración neuronal. Y también la neurona es capaz de reproducirse. Eso se denomina neurogénesis. Entonces ya hay evidencias bien identificadas, incluso comprobadas, de que en algunos sectores del sistema nervioso, o sea, del sistema nervioso sobre todo el nivel cortical, existen sectores donde las neuronas se regeneran, se reproducen. Eso es una neurogénesis. Entonces, artículos sobre neurogénesis y regeneración neuronal. Esto van a buscar por lo menos uno de cada uno por grupo, y luego lo vamos a discutir más adelante, ¿sí? Porque esto ya es algo que está como que trascendiendo y obviamente, ¿no?, dando visos de inclusive solución a algunos problemas, porque es el problema también del sistema nervioso, ¿no? Una vez que se lesiona un sector, prácticamente queda lesionado para siempre. Ese es se puede decir, el stop que tiene el neurólogo, ¿no? O sea, el neurólogo puede conocer prácticamente
todo acerca del sistema nervioso y más allá, ¿no? Cómo es que coordina las distintas funciones del sistema nervioso con los otros sistemas, pero cuando se lesiona, poco puede hacer. O sea, cuando la lesión es delicada, poco se puede hacer. Y cuando la lesión es mayor, inclusive ya nada se puede hacer porque la persona hasta puede perder la vida. ¿Sí? Entonces, son evidencias de lo que viene a ser el sistema nervioso. Y es lo que también vamos a hablar. Vamos a desarrollar más adelante, ¿no? Una vez que ustedes ya describan la parte de la anatomía funcional que se les ha dividido. ¿Sí? Entonces, la neurona también es una célula, como les decía, ¿no? Diferenciada, distinta a las otras. Si bien tiene todos los componentes que tienen las otras células, pero la neurona se ha especializado en algo. ¿Y cómo se ha especializado? Por la estructura que también ha modificado, ¿no? A partir de lo que es el soma o el cuerpo, la neurona ha empezado a diferenciar prolongaciones múltiples que se conocen como dendritas, ¿no? Y una sola que se conoce como axón, ¿sí? El axón, que es otra de las estructuras que ha diferenciado la neurona, ¿no? Y a ese axón, la neurona le ha colocado lo vestido de mielina, de la vaina de mielina. Entonces, el otro dato que ustedes van a buscar, pero en artículos médicos, no quiero que busquen en los libros, porque esto es para poder actualizar un tanto más el conocimiento sobre la neurona, es artículos sobre la estructura y función de las dendritas, solamente las dendritas, del axón, solamente del axón, de la vaina de mielina y del soma. O sea, lo vamos a desestructurar. Vamos a desestructurar la neurona para poder entender ahora cada parte, porque cada parte es importante para luego poder entender cómo funciona. Porque cuando ya entendamos cómo funciona, ya prácticamente vamos a ver cómo el sistema nervioso en su conjunto funciona. ¿Listo? Porque hemos visto, ¿no?, que una sola neurona hace lo que el sistema nervioso en su conjunto desarrolla, realiza. Entonces, eso les dejo también como tarea. Grupal es esto, ¿no? Un artículo sobre las dendritas, otro sobre el axón, otro sobre el soma y otro sobre la vaina de mielina. El artículo puede ir en relación a la función y también a la estructura, porque la neurona tiene una cantidad de estructuras demasiado importantes para que pueda funcionar el sistema nervioso en su conjunto. Ya, entonces, la neurona, con esas tres o esos tres componentes que son propios de la neurona, ¿no ve? Y a eso se agrega la vaina de mielina, que no es propio de la neurona, o sea, eso como que se lo prestan a la neurona, va a desarrollar sus actividades, ¿no? Entonces el cuerpo o soma tiene características importantes dentro de lo que corresponde a sus componentes, o sea, a su estructura física. Tiene igual, ¿no?, prácticamente las mismas organelas que se encuentran en las otras células, pero algunas están diferenciadas. Entonces sus artículos también pueden ir en busca o en relación a eso. ¿Ya? Ahora las dendritas, ¿no? Estas dendritas son ya prolongaciones del soma como tal, que pueden ser múltiples o solamente puede ser una y nada más. Entonces, estas dendritas tienen un carácter, funcionalmente hablando, ¿no?, centrípeto, o sea que llevan la información de la periferia hacia el soma, hacia el centro. En cambio, el axón, que también es una prolongación única, esta sí es única. Todas las neuronas pueden tener una o más dendritas, o múltiples, cientos de dendritas, pero solamente tienen un axón. ¿Sí? Este axón es una prolongación que es muy importante para que el sistema nervioso pueda, por ejemplo, comunicarse con órganos que están contenidos en el abdomen, en el tórax, por ejemplo, ¿no? Entonces, este axón puede tener
longitudes increíbles, grandes, no se mira porque todo es microscópico, ¿no? Pero hay axones que pueden medir 1 metro o más de 1 metro. Y la vaina de mielina, ¿no? Esta vaina de mielina que también es una estructura que le da, se puede decir, calidad de funcionamiento a la neurona. Entonces, ¿qué será la vaina de mielina, no? ¿De qué estará hecha? ¿Dónde se producirá? ¿Y qué connotación tiene en la neurona como tal? Entonces, eso también ustedes, ¿no? Se lo estoy colocando ahí, van a buscar de forma separada cada una de esas estructuras, ¿sí? O su ultraestructura, o sea, su biología molecular, para poder entender mejor. Ya. Ahora, todo este conjunto de neuronas se van a manifestar periféricamente a través de los nervios, ¿no? Pero vamos a hablar en otro momento de los nervios para que puedan ustedes entender mejor cómo es que ya desde el punto de vista del sistema nervioso periférico se organiza el sistema nervioso. Ya. Entonces, la estructura de la neurona, a partir de esos 3 elementos, va a hacer que ahora empiece a manifestar su función o su actividad, ¿sí? Y eso lo va a realizar a través de lo que son las sinapsis. Entonces, lo que es sinapsis, vamos a hacer un tema más adelante y vamos a ver la importancia, la trascendencia de la sinapsis para que haya ahora una comunicación entre los distintos niveles, ¿no? Medular, subcortical y cortical, ¿sí? Entonces vamos a hablar en un tema aparte sobre lo que viene a ser la sinapsis, ¿ya? Pero ya englobando a la neurona como una estructura funcional o como un elemento funcional, vamos a ver, ¿no?, que el soma es algo así como su centro metabólico integrador, ¿sí? Y su zona receptora viene a ser determinado por lo que son las dendritas. Y su unidad conductiva o de respuesta, o su señal de respuesta, viene a ser el axón, ¿no? Con una serie de terminaciones importantes que van a llegar a distintos sectores, ¿no? Por ejemplo, a la fibra muscular. Y van a permitir, por ejemplo, que el músculo se pueda contraer, sea músculo estriado o sea músculo esquelético, o perdón, liso, va a permitir que se pueda contraer. Ya. Ahora, en relación a lo que es la fisiología de la neurona, vamos a también tomar una clase prácticamente para explicarles cómo funciona la neurona. Las computadoras, ¿saben cómo funcionan? Las computadoras no conocen nuestro lenguaje, ¿no ves? Si yo coloco, digamos, mi nombre, la computadora no entiende qué será mi nombre, porque no entiende, no conoce el alfabeto, si quiere, no conoce los números prácticamente. La computadora solamente conoce 2 estados, o si quieren 2 números, el 0 y el 1, o sea, el sistema binario. 0, 1, 0 apagado, 1 encendido, on, off. Así funciona la neurona. La neurona, digo, la computadora. O sea, tiene un lenguaje que se llama el lenguaje binario, es su lenguaje propio. Y el sistema nervioso también tiene un lenguaje propio para poderse comunicar con los distintos niveles. Porque recibe información de tan variada, pero tan variada, que si no tuviese un lenguaje como el de la computadora, también no podría procesar información o elaborar respuestas. Entonces, incluso en eso se parece a la computadora, ¿no? La computadora maneja un lenguaje propio, el binario, y el sistema nervioso, o la neurona mejor, maneja también un lenguaje parecido al binario. Eso les voy a explicar también en la clase. ¿Ya? Ahora, las neuronas se pueden clasificar desde varios puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista estructural, de acuerdo a las prolongaciones que presenta, esas prolongaciones que hemos visto, ¿no? Pueden ser, o pueden haber neuronas, o hay mejor, neuronas unipolares, pseudo unipolares, bipolares y multipolares.
Las unipolares solamente los invertebrados, no en nosotros. Nosotros ya contamos desde las neuronas pseudo-unipolares, las bipolares y las multipolares, ¿no? Ahora, las pseudo-unipolares son esas que están identificando, están viendo, nos están mostrando con la flechita, donde parece que de el soma de uno de sus polos naciese una sola prolongación, ¿no es cierto? Una sola prolongación. Pero eso no es así, ¿no? Porque todas las neuronas tienen dendritas y tienen axón. O pueden tener una sola dendrita y solamente tienen un solo axón, o pueden tener muchas dendritas, ¿no? Como les decía. Entonces, en el caso de las pseudo-unipolares, parece que tuvieran una sola prolongación, pero no. Por un lado, está diferenciándose la dendrita y por el otro lado el axón. Más bien, ambas están confluyendo para empezar por un solo polo integrarse mejor al soma. En cambio, las bipolares, ahí ya se diferencia, ¿no? Claramente, ¿no? Que por un polo, por un extremo, presenta la dendrita y por el otro el axón. Y las multipolares, pues como están viendo ustedes, ¿no? La que estoy mostrando, parecen pues estrellas, ¿no es cierto? Porque ahí pueden haber neuronas que presentan un axón y múltiples dendritas, que parecen no tener ni axón, ¿no? Pero que por el tamaño parece que fuesen todas dendritas, pero no. Siempre una neurona va a tener un axón, ¿ya? Y hay otras que tienen axones o dendritas que parecen, pues, ramas de un árbol, ¿no? Esas son las multipolares. Y esas prolongaciones son claves para que pueda marcar también la diferencia de la neurona en los distintos segmentos donde se van a encontrar estas variedades de neuronas también. Ya. Ahora también a las neuronas se las puede clasificar de acuerdo a su axón. Se las clasifica en neuronas de axón largo o de axón corto. De axón Golgi tipo 1, las que tienen el axón largo, y Golgi tipo 2, las que tienen el axón corto. Estas de axón corto son bien importantes, están relacionadas con las interneuronas, que luego vamos a hablar también. ¿Ya? Y desde el punto de vista funcional, y esto también nos interesa a nosotros, ¿no? Vamos a clasificar a las neuronas en neuronas sensoriales o sensitivas, neuronas motoras y las interneuronas. Las neuronas sensoriales o sensitivas son las neuronas que tienen ¿cómo decirles? Esa capacidad de captar información. Van a ser prácticamente las neuronas relacionadas con el contacto directo con el medio externo, con el hecho de percibir múltiples estímulos para poderlos luego integrar al sistema nervioso central, ¿no? Generalmente estas neuronas sensoriales son del tipo pseudo unipolar o bipolar. Luego tenemos las neuronas motoras, que ya están en relación con la vía eferente, o sea, las que están saliendo del sistema nervioso central, y estas generalmente son las multipolares. Están, por ejemplo, representadas por las motoneuronas de las astas anteriores. Y tenemos las interneuronas, que estas son clave, porque parece que estas fueran las que tomasen las decisiones. ¿Sí? Estas interneuronas se encuentran principalmente en el sistema nervioso central, interactuando entre las neuronas sensoriales y las motoras. Hacen la conexión. Estas son las que cierran circuitos reflejos, que vamos a ver también más adelante, y que son muy importantes porque estas interneuronas modifican, coordinan, integran, facilitan, inhiben la actividad entre las neuronas aferentes y las neuronas eferentes, o sea, las neuronas sensoriales y las neuronas motoras. Y vamos a quedar acá. ¿Listo? Esto, la glía, vamos a ver la próxima clase. La glía es parte del tejido nervioso y, bueno, gracias a este conocimiento que cada vez se va haciendo más también, sabemos que las neuronas pueden regenerarse, incluso las neuronas pueden reproducirse. Entonces, chicos, continuamos la siguiente semana ya con el desarrollo de sus temas
y también con la continuación del tema. ¿Hay alguna pregunta? Ninguna. Entonces, chicos, que tengan buena tarde, un buen fin de semana y la siguiente continuamos.